privilegio estar con ustedes. Gracias por conectarse y por dedicar este tiempo para escuchar. Y bueno, em, estoy contento de estar con ustedes. Esperamos que sea un buen tiempo, un tiempo de donde Dios nos hable, que eso es lo más importante. Y yo sé que luego tenemos semanas bien pesadas y semanas complicadas aquí por lo del coronavirus, pero yo quiero pedirles que este tiempo que estemos juntos nos concentremos lo más que podamos. Si puedes prender tu cámara, préndela. Si vas manejando, no pasa nada. O si estás en el baño, no la prendas, por favor, así déjalo. Pero por favor, solo quiero que te concentres lo más que puedas. Y yo voy a poner rápidamente, bueno, no sé si me dejan compartir la pantalla, pero voy a poner Sí, una adelante. alabanza. Gracias. Voy a compartir una alabanza y solo quiero que, no tiene ni letra la canción, solo quiero que cierres tus ojos un ratito y que te concentres y le pidas a Dios: Dios, háblame, quiero estar contigo. Fíjense que en teoría debería parecer más fácil hacer una pausa en la cuarentena. Y creo que al principio era así, pero ahorita yo creo que es al revés, honestamente. Lo que yo he notado es que los jefes o las empresas están abusando, como que están siendo más manchados, ¿verdad? Así que tómate unos minutitos nada más, escucha esta música y pídele a Dios, o dile: Dios, te voy a dedicar este tiempo y háblame. Dios, gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos a cada persona que está aquí, Dios, y que lo que yo hable, Señor, sea de ayuda a sus vidas. Gracias por esta oportunidad. Los bendigo, Señor, y gracias porque, bueno, aquí hay un grupo de jóvenes que, pudiendo hacer otra cosa, están aquí el viernes, Señor, escuchando tu palabra. Gracias por su liderazgo. Yo los bendigo, Señor, y te pido que los lleves a más contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, vamos a empezar. Quiero agradecer la invitación a Carlita y a Darid, que Darid, bueno, hace de todo ahí en Jóvenes. Gracias, Darid. Sabes que tu trabajo es increíble y te aprecio. Y bueno, vamos a empezar. Fíjense que están, o me dijeron, que están en una serie de qué pasaría o qué pasaría si me siento insuficiente. ¿Es correcto, Carlita, o ya me equivoqué de tema? Correcto, amigo. Okay. Entonces vamos a hablar de qué pasaría si te sientes insuficiente. Y en cuanto empecé a preparar el tema, luego vino a mi mente Moisés. Creo que Moisés es el mejor ejemplo de un líder que se sentía insuficiente y vamos a aprender mucho de él. La verdad es que cuando yo estudiaba la vida de Moisés, definitivamente me he sentido como él y definitivamente
la he regado como él. Entonces, me encanta el tema de Moisés, me encanta el tema de la insuficiencia, porque creo que cuando te sientes insuficiente, entonces Dios se revela y hace cosas grandes con personas comunes y corrientes que solamente a lo mejor decidieron creerle a Dios. Pero vamos a ver que es un proceso. Y yo quiero primero ponerte en el contexto de que Moisés estaba, y tú sabes seguramente desde que ibas a la iglesia cuando eras niño, si es que ibas a la iglesia cuando eras niño, veías a Moisés, bueno, siendo como de la familia real, aunque era adoptado, y fue educado por los egipcios, fue educado por lo mejor de la época, tenía la mejor ropa, la mejor comida, era de la familia real, entonces seguramente tenía responsabilidades en el reino, y ese era Moisés. Sin embargo, él sabía que él era o no pertenecía al pueblo egipcio, y entonces hay un dolor que Dios pone en su corazón, y no les quiero, no voy a leer todo el texto, pero dice la Biblia que Moisés vio cómo maltrataban a su pueblo y que una vez vio cómo estaban maltratando a un esclavo y se enojó y cometió el error de atacar al soldado egipcio y lo mató, ¿no? Y esto es lo primero que me enseña esto, es que, y quiero que entiendas esto, cuando te duele algo, podría ser el llamado de Dios para tu vida. A Moisés le dolió cómo maltrataban a su pueblo y él todavía no entendía, pero su llamado era que iba a liberar al pueblo de Dios. Entonces, cuando algo te duele, probablemente es porque Dios quiere usarte en ese tema. No te está doliendo para que te quejes, tampoco te está doliendo para que critiques y tampoco te está doliendo para que te creas mejor que las personas porque a ti te duele y al otro no. Te está doliendo porque Dios quiere que tú actúes y Dios quiere usarte en cierta situación. Entonces, tenemos que aprender que cuando Dios hace que nos duela algo es porque probablemente quiere usarnos en esa situación. Entonces, yo quiero que ustedes piensen un minuto, si les ha estado doliendo algo, y no hablo del cuerpo, o a lo mejor aquí ya a algunos les duele la rodilla por la edad, yo no me refiero a eso, ¿ok? Me refiero a que si te duele algo en tu corazón y en tu espíritu, a lo mejor te duele ver mujeres maltratadas, y no es para que te quejes ni para que te amargues y digas en qué horrible mundo vivimos, es para que le preguntes a Dios cómo quiere usarte para ayudar a mujeres maltratadas. A lo mejor te duele ver niños en la calle y no es para que te amargues y digas en qué horrible mundo vivo, sino para que le preguntes a Dios, ¿qué puedo hacer para ayudar a los niños que están en la calle? Pero hay una clave que ahorita les voy a decir, y es que si tú actúas antes de tiempo y en tus fuerzas, puedes regarla, puedes arruinar todo, puedes echarlo a perder, aunque tu dolor sea genuino. El dolor de Moisés por ver a su pueblo maltratado era genuino, pero eso no quería decir que tenía que haber actuado como actuó, ni en el tiempo que actuaron, ni en el tiempo, ni en la manera en que él actuó. Así que no porque algo te duela, tienes que actuar así a lo menso, tienes que esperarte y esperar a los tiempos de Dios. Yo quiero contarles que, bueno, no sé si algunos conocen nuestra iglesia, pero cuando el pastor Gary me invita a ser pastor de jóvenes, yo ni quería, o sea, yo ya me senté un anciano, yo decía, ¿qué voy a hacer con los jóvenes? Ni me van a pelar. Yo estaba trabajando en campus, tenemos campus, y yo era el director de los campus, y yo tenía pura gente adulta en mi equipo. De hecho, tenía 2 viejitos en mi equipo, eran los viejitos más movidos de la historia, o sea, yo los tenía que frenar, porque de repente, el cuate ya estaba en Alaska, abriendo un campus en Alaska, y yo le decía, oye, brother, es que todavía no vamos a ir a Alaska, o sea, relájate. Ese tipo de viejitos yo tenía, o sea, eran súper movidos, pero al final ya no eran jóvenes, y entonces cuando el pastor me invita, yo dije, ¿qué rayos voy a hacer? ¿No? O sea, no, ¿qué voy a hacer? Por eso cuando empecé a leer la historia de Moisés, yo me identificaba, pero yo ya empezó que me ponen de pastor de joven, la verdad es que nos cae como balde de agua fría a mi esposa y a mí, y entonces recuerdo que vino un invitado a una de nuestras reuniones que se llaman Pulso. Por cierto, están invitados cuando acabe todo esto, ¿verdad? Pero es la reunión más grande que tenemos de jóvenes y bueno, armamos cosas muy chidas. Y vino este invitado desde Tijuana y me acuerdo que estábamos platicando y él me dice, ¿cuánto tiempo llevas orando por los jóvenes de tu iglesia? En otras palabras, él me está diciendo, ¿cuánto tiempo llevaba doliéndote la situación de que un joven de tu iglesia estuviera lejos de Dios? Entonces, literal, me vino un flashback
y me di cuenta que llevaba más de 8 años orando por los jóvenes de mi iglesia y que llevaba más de 8 años doliéndome cuando un joven de mi iglesia se alejaba de Dios. O cuando yo veía que pasaban cosas, que yo veía el potencial que había y yo decía, es que no hemos llegado ahí, ¿no? O sea, y me dolía. Y yo llevaba 8 años orando por eso y Dios decide llamarme cuando yo ya no quería, o no es que no quisiera, pero yo ya estaba enfocado en otra cosa, junto con mi esposa, o sea, estábamos en otro canal y de repente Dios dice, ahorita es el tiempo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado antes? Seguramente lo hubiera regado en grande, como la regó Moisés cuando le dolió. Le dolía, el dolor de Moisés era genuino. A él le dolía que maltrataban a su pueblo, pero la manera en que actuó no fue la correcta y entonces se metió en un problema, lo empezó a perseguir pues el gobierno egipcio, que eso sería como si te empezara a perseguir ahorita el gobierno ruso o el gobierno de Estados Unidos, o sea, de ese nivel, yo creo que vivirías con miedo, no creo que estuvieras tranquilo, entonces él decide huir y lo empiezan a buscar y bueno, él terminó desterrado, porque aunque su dolor era genuino, la manera en que actuó no era la correcta. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿qué te duele? ¿Qué te duele de tu iglesia? ¿Qué te duele de tus líderes? ¿O qué te duele del mundo? ¿Qué te duele de tu familia? ¿Qué te está doliendo ahorita que Dios quiere que actúes, pero a lo mejor no lo has hecho de la manera correcta? Porque actuar solamente con dolor va a lastimar a otros, pero actuar con sabiduría, como vamos a ir aprendiendo en la vida de Moisés, va a traer salvación a la gente, ¿no? Entonces, el que te duela no significa que tienes que actuar de inmediato. El que te duela significa que te tienes que preparar. Entonces, graba eso en tu corazón. El que te duela no significa que tienes que actuar de inmediato. El que te duela significa que te tienes que preparar. Entonces, hay veces que queremos cambiar el mundo y tú dices, yo voy a ayudar a todos los pobres, ¿verdad? O voy a ayudar a todas las personas que están sufriendo, pero no te has preparado y terminas desayudando, ¿verdad? No sé si esa palabra exista, pero terminas regándola más, terminas lastimando más y terminas haciendo cosas que no eran sanas. Yo voy a ponerles un ejemplo, a lo mejor a ti te duele cuando hay jóvenes adictos a algo, pero si tú no estás preparado, podrías incluso entrar en el círculo vicioso del adicto y estar fomentando su adicción y tú sin darte cuenta, tú tenías muy buena intención, te dolía la adicción de la persona, pero como no estabas preparado, entonces estás fomentando su adicción y tú ni en cuenta. Entonces sí importa tu preparación. No estoy diciendo ya váyanse a un seminario 20 años, no, o háganse monjes o algo así, no, pero sí prepárense, escuchen, abran su mente. Lo que más aprendí yo en el seminario fue abrir mi mente, porque el director de mi seminario, yo estoy en un seminario bautista, él no llegaba y nos decía, esta es la doctrina correcta. Él llegaba y nos hablaba de, estas son las 4 posturas, estudien las 4 y ustedes decidan en oración cuál van a creer. Y entonces eso te abría la mente, ¿no? Entonces, prepárense. Moisés se equivoca porque su dolor era genuino, pero, ¿sabes? Actuó de manera incorrecta. Y entonces va pasando, y voy a leerles, o si alguien tiene Éxodo 3 del 7 al 10, Éxodo 3 del 7 al 10, me gustaría que lo leyeran, por favor. Dice, pero el Señor, del 7 al 10, ¿verdad? Sí, gracias. Pero el Señor dijo, he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa leche y de miel. Es la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Así que tú irás allá porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Gracias. Me encanta este texto. Yo me imagino a Moisés cuando Dios le dijo eso. Le dijo, oye Dios, tú vas retrasado. O sea, a mí me dolió eso hace 40 años. ¿Y por qué apenas vienes a decírmelo, no?
hace 40 años a mí ya me dolía y tú apenas me estás diciendo, no sé si se han sentido así alguna vez, como que parece que todo va bien lento, parece que nada va avanzando, parece que estás estancado y a lo mejor Dios ha puesto sueños grandes en ti, pero parece que nada avanza. Entonces, es tu tiempo de preparación y tienes que aprender a disfrutarlo, porque si tú actúas antes de tiempo, la vas a regar. Entonces, 40 años tuvieron que pasar después de que Moisés la regó, tuvieron que pasar, dicen los historiadores, más o menos 40 años para que Moisés recibiera su llamado. En otras palabras, se calcula que cuando Moisés recibió su llamado tendría unos 80 años, ¿no? Y ahorita a veces conocemos un pastor de 50 y decimos, sí, ya es un anciano, o sea, ya por favor pasen a otro pastor más joven, y no es así, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a un pastor que se llama Víctor Dugan, que por cierto va a estar en una conferencia que se llama Cultura Network, si la quieren escuchar, y ese pastor recibió su llamado a los 55 años, y es increíble porque ustedes ven su foto antes de ser pastor, y usaba camisita y saco, y era ejecutivo, y trabajaba en una empresa, y luego Dios lo llama y le dice, vas a alcanzar a la generación millennial, y a la generación Z, y ahorita, o sea, literal, yo creo que nadie de los que estamos aquí se viste tan moderno como él, es un cuate que rompe paradigmas, y está alcanzando gente que pocas iglesias alcanzan, pero no es tarde nunca para Dios. O sea, no creas que si Dios no te ha impulsado o no te ha dado el sueño que tú has esperado o no te ha dado ese ministerio o ese negocio o ese trabajo con el que incluso quieres bendecir a otros, no creas que Dios llega tarde. Dios llega justo a tiempo y más vale que aprendamos a esperar y a disfrutar los procesos en los que Dios nos quiere llevar, porque si no vamos a lastimar a otros. Entonces, recuerda, y quiero darte unos segundos, recuerda que tu llamado podría ser igual a tu dolor, o tu dolor podría ser igual a tu llamado. Entonces, quiero que piensen un minuto, ¿qué dolor han estado sintiendo que ustedes creen que podría venir de Dios? A lo mejor a algunos les duele y podrían decirme, me duele cuando no hay profundidad en la iglesia. Ok, tu llamado podría ir a que vas a ser maestro, ¿no? Pero si tú vas con ese dolor y vas a ir a criticar a todos los que según tú no tienen profundidad, entonces te apresuraste, no estabas listo, nada más fuiste a lastimar, ¿no? A lo mejor tú dices, a mí me duele la religiosidad en la iglesia, ¿no? Y entonces a lo mejor Dios te va a llamar a ser un líder que rompa paradigmas, pero si tú te apresuraste y fuiste y avanzaste con tu dolor, entonces seguramente solo lastimaste, porque menospreciaste a todos los que son más conservadores que tú. Y así yo podría irme con muchos ejemplos, ¿ok? Entonces yo quiero que anoten qué les ha estado doliendo, porque probablemente por ahí podría ser tu llamado, ¿va? Entonces les doy 15 segundos, hagan una lista de las cosas que les duelen y yo les dejo de tarea que en la semana le pregunten a Dios qué onda con esos dolores que están sintiendo, porque probablemente Dios quiera hacer algo con ustedes. Ahora voy a dar unos segunditos. Una persona que quiera participar y compartirnos alguno de sus dolores y a lo mejor comentar si Dios ya les ha estado hablando acerca de esto que les está doliendo. Una persona, un valiente. Yo tengo uno. A ver, yo, amigo. Venga. A mí me duele ver que las mujeres no vean su valor en Cristo Jesús y que no tengan una relación con Dios. Una de muchas, pero es la principal, yo creo. Ok. Por cierto, ¿cómo está? Le mando un saludo a Ari. Ella Gracias, y yo amigo bello. de la primaria. Sí, yo creo que desde antes. Sí. Ok, ese es un buen dolor. Ahora, el paso 2 es prepararte y preguntarle a Dios cuándo es el momento adecuado, ¿ok? Ese dolor definitivamente viene de Dios, o sea, yo hablo de que hay 3 voces que podemos escuchar. Una es la de Dios, otra es la del diablo y otra es la nuestra, ¿no? La nuestra es egoísta, entonces difícilmente nuestra voz va a decir,
ve y ayuda a todos los pobres, ¿no? No, porque la nuestra es egoísta. La nuestra va a decir, quédate en tu casa y no hagas nada mientras comes pan, ¿no? O sea, nuestra voz es egoísta, quiere satisfacer nuestra carne, ¿no? Entonces, la voz del diablo nos acusa, el diablo no te va a mandar a ayudar a nadie. Entonces, eso definitivamente viene de Dios y bueno, ponlo en oración, escribe todo lo que Dios te diga porque podrías ser usada o más bien vas a ser usada para eso, ¿no? Ahora, quiero pasar al segundo punto y quiero hablarles de las razones por las cuales nos podemos sentir insuficientes, ¿no? Ahorita esta era la introducción, a Moisés le dolió algo y tenía que ver con su llamado futuro, nada más que se apresuró. Y eso provocó que en el futuro tuviera razones para dudar, ¿no? Entonces, voy a decirles algunas razones de sentirnos insuficientes. El primero es nuestro pasado. Nuestro pasado, y quiero leerles Éxodo 3:11, dice, ya que Dios le llama a Moisés y ustedes saben que se encuentra con la zarza ardiente y Dios le llama y le dice Moisés, Moisés y todo eso, ¿no? Y Éxodo 3:11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Sabes? Yo creo que al Moisés preguntar, ¿y quién soy yo? Yo sí creo que se acordaba de su pasado, ¿no? O sea, yo creo que Moisés, en cuanto Dios le invitó a liberar a su pueblo, él se acordó hace 40 años, cuando todo le salió mal, cuando la regó en grande, cuando él quiso moverse por su dolor, por un dolor genuino, y todo salió mal, terminó desterrado, sin familia, terminó de pastor, el pastor, bueno, ser pastor era como lo más bajo de la sociedad, terminó de pastor, 40 años, ¿se imaginan? Yo me imagino que cada año que pasaba de Moisés siendo pastor era un recordatorio de cómo la había regado. Entonces Moisés traía 40 años de identidad derrotada y de identidad, no sé, fracasada. Entonces, obviamente, cuando Dios llegó con Moisés, pues Moisés dijo, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Esa es la primera pregunta que le hacemos a Dios cuando nos llama, si todavía tenemos culpa en nuestra vida. Entonces, yo no sé qué has hecho tú en el pasado y tampoco quiero que me cuentes y no tienes nada de qué avergonzarte, porque Dios hace las cosas nuevas. Y eso es algo que tú tienes que creer, porque si no, nunca vas a avanzar al llamado que Dios tiene para ti. Pero me encanta porque Moisés dice, ¿y quién soy yo? Yo me imagino a Moisés recordando todo lo que pasó por 40 años, recordando que se tuvo que esconder, recordando que tuvo que pasar el desierto, recordando que tuvo una buena intención y terminó haciendo más problemas que siendo de ayuda. Entonces, el haber intentado antes y haber fracasado frenaba a Moisés, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos en el pasado podría frenar lo que Dios tiene para nosotros en el futuro cuando no hemos avanzado, cuando no hemos entendido que Dios ya nos perdonó y cuando no hemos entendido que nuestro pasado no nos define. Entonces, yo no sé si tú te identificas con esto, pero probablemente Dios te ha estado pidiendo hacer algo y tú no lo has hecho porque tú dices, es que la neta tú no me conoces, o sea, yo estuve alejado de Dios por muchos años, yo hice cosas de las cuales me arrepiento. Si tú supieras, Toño, si yo te contara ni me invitarías a la iglesia, ¿no? O sea, y sabes, de eso no se trata. Dios hace las cosas nuevas. Entonces, por favor, no te frenes por tu pasado, porque Dios quiere hacer cosas nuevas contigo. La segunda cosa que nos puede frenar es el miedo al cuestionamiento. El miedo al cuestionamiento, porque a lo mejor tú dices, bueno, está bien, ya entendí que Dios me perdonó, le voy a hacer caso, pero ¿qué pasa cuando me empiecen a cuestionar y se den cuenta de lo débil que soy y se den cuenta que no sé todo y se den cuenta que yo tengo más miedo que ellos? Me encanta una parte hace muchos años que escuché a Stephen Furtick que decía que cuando un líder llega y dice que Dios le habló, en realidad está diciendo que está 99% seguro de que Dios le habló, pero no le va a decir a toda la iglesia que el 1% que no está seguro, ¿no? Entonces, hay veces que el miedo al cuestionamiento nos puede frenar en nuestro propósito. Y yo quiero leerles Éxodo 3:13 dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿No? Entonces, no tengas miedo al cuestionamiento.
Ahora, cuestionar significa poner en duda. Y yo quiero decirte algo, si tú apenas estás, a lo mejor llegaste a tu trabajo, a un nuevo trabajo y te están cuestionando así como que, ¿sí será el jefe correcto? ¿Este cuate sí sabrá? ¿O por qué lo contrataron, no? O a lo mejor te acaban de dar un liderazgo en la iglesia y hay gente que está diciendo, ¿no? Oye, ¿y este cuate sí sabrá o de dónde lo sacaron? Yo primero quiero decirte que seas paciente y que tenemos que entender que el cuestionamiento es parte de la vida. De hecho, como somos seres racionales, incluso Pablo y bueno, la Biblia en el Nuevo Testamento nos llama a cuestionar a los falsos profetas. Entonces, es hasta natural, o sea, sería, creo que hasta dañino que tú llegaras a una iglesia y no cuestionaras nada, ¿no? O que escucharas un predicador y no cuestionaras nada. Entonces, hay que aprender a vivir con el cuestionamiento. Hay que aprender a saber que la gente va a evaluar si somos de a de veras o no somos de a de veras, ¿no? Y va a haber unos más intensos que otros. Yo me acuerdo mucho, y eso marcó mi vida por muchos años. Hace mucho tiempo yo estaba predicando o fui a predicar a una zona ahí por Tlanepantla. Y me acuerdo que de mis primeros discípulos, pues resultó ser un narco súper alto, de alto nivel, ¿no? Pero él decía que era constructor y llegaba como en las películas, llegaba con cadenas de oro, así de serpiente, con diamantes en los ojos de la serpiente, llegaba con hebillas gigantescas y traía sus pistolas de oro, una vez traía una pistola de oro, como en las películas, tal cual como en las películas, y traía sus guardias y sus camionetas blindadas y todo eso, ¿no? Y él decía que era constructor. Ya después me fui dando cuenta que no. Y me acuerdo que hubo una vez que me puso a mí, la verdad, en una como me empezó a probar, ¿no? Se iba a casar y entonces iba a tener su despedida de soltero. Y me dijo, Toño, yo te voy a invitar a las mujeres que tú quieras. Tú puedes escoger, tú vas a ser el primero porque tú eres mi amigo. Y si quieres de a varias, va a ser de a varias, ¿no? Y entonces me empezó a insistir, no les miento que como 2 horas, pero yo tenía miedo porque ese cuate traía pistolas, ¿sí me explico? Y además era súper intenso. Yo dije, ahorita le digo que no me va a balacear o algo así, ¿no? Y yo me acuerdo que iba con un amigo del seminario y logramos aguantar 2 horas, se súper enojó y nos dijo ahí algunas groserías. Dijo, ya vete de aquí entonces, hijo de tu no sé qué, y ya, ¿no? Pasó el tiempo, pero nos dijo, pero sí te espero en mi boda, ¿eh? O sea, nada de que no vas. Y entonces ya, llegué a su boda y cuando llegué me acuerdo que él me dijo, ya en la boda de gala, no les voy a contar la boda de que hubo así como de pueblo, pero era como en las películas, o sea, había mafiosos, políticos, me presentó con un cuate que tenía una rajada en la cara como Scarface, o sea, así, ¿no? El punto es que en su boda de gala llego y me dice, yo quiero decirte, Toño, que yo solo estaba probándote para ver si eras real o eras como este hijo de su no sé qué, y señaló al padre y al sacerdote, que era un sacerdote que guardaba droga en la iglesia, ¿no? Entonces, esa fue la prueba, así es como él me cuestionó. Entonces, nosotros tenemos dos opciones, ver el cuestionamiento como un obstáculo o como una oportunidad de demostrar que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que veas el cuestionamiento como una oportunidad. Fíjense que hay estudios que revelan que es precisamente cuando nos empiezan a cuestionar que mucha gente se queda en el camino porque dicen, ay, es que ya escuché que dijeron que yo no debería ser el pastor, o ya escuché que dijeron que yo no debería ser el jefe, que hay gente más preparada, o ya escuché que dijeron que no predico bien y que duermo a todos, o que no sé con qué te han cuestionado. Pero ¿sabes qué? La gente que se ha logrado sobreponer a eso y que en lugar de tomar esto como un obstáculo y lo toman como una oportunidad para mejorar, son las personas que admiramos hoy en día. Todos los que tú admiras en el área que sea fueron cuestionados alguna vez. Si admiras un cantante, probablemente alguna vez le dijeron, tú no deberías ser cantante. Si admiras un predicador, probablemente alguna vez le dijeron, tú no deberías ser el predicador ni el pastor. Si alguna vez admiraste a algún empresario exitoso, probablemente alguna vez le dijeron que sus ideas eran malísimas y que eso nunca iba a funcionar. Entonces, tenemos que aprender a ver el cuestionamiento como una oportunidad de mejorar. Y aquí Moisés, híjole, le estaba dando miedo el cuestionamiento porque dijo, ¿qué voy a hacer si me preguntan, no?
¿Qué voy a hacer si me preguntan? No les voy a saber qué decir. Entonces yo quiero que tú vayas evaluando qué te ha estado frenando en cosas que Dios te ha estado pidiendo, si tu pasado, si el miedo al cuestionamiento, a lo mejor es una combinación de los dos, porque tú dices, es que, híjole, si me encuentro a alguien que me conoció antes, me va a preguntar, ¿no? Y va a cuestionar si lo que yo hago es real. Entonces, analiza si tienes alguna de estas dos. Ahí les va otra razón de sentirte insuficiente. Miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Moisés volvió a preguntar, dice Éxodo 4:1, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no te ha parecido? Sabes, hay una frase de mi pastor, del pastor Gary, que me encanta y él me dice, Toño, tú tienes que aprender como líder a vivir con el rechazo. Tienes que aprender a que hay gente que te va a rechazar abiertamente y tú tienes que dormir tranquilo. Saben, yo sé que hay gente que podrá decir, Toño es un gran pastor, y también habrá gente que diga, ¿a quién se le ocurrió poner este cuate, no? O sea, ¿en qué estaba pensando Gary, no? ¿Tenía sueños o no? ¿Cenó mal? O no estaba en sus 5 sentidos. ¿Y sabes qué? Y te lo voy a decir así como abiertamente, me tiene sin cuidado, o sea, yo duermo tranquilo siempre. Y tenemos que aprender en nuestra vida a que el rechazo también es parte de la vida. Hay gente que le vamos a caer súper bien, hay gente que le va a gustar cómo manejas tu negocio, cómo manejas tu liderazgo, cómo manejas tu empresa. Y tienes que aprender a vivir solo para Dios, porque si no vas a vivir agotado y frustrado. Vas a vivir frustrada toda tu vida porque dices, es que esta persona que siempre quise agradar me rechazó y nunca vio cuánto me esforcé. Entonces, yo les puedo recomendar algo, vivan para Dios. Y sabes, va a haber gente que los va a rechazar por la visión que Dios les dio, por el propósito, por el ministerio, por el negocio, por el talento. Pero ¿sabes qué? Eso te tiene que tener sin cuidado. Debes aprender a vivir con el rechazo. Sí, ustedes saben que yo creo que gente un poco más joven que nosotros se les llama la generación de cristal, aunque yo creo que nosotros entramos un poquito ahí, honestamente. Y estaba viendo un video que me dio bastante risa bueno, y me impactó mucho también, de un señor como de unos 80 y tantos años, hablando acerca del COVID, ¿no? Y él decía, yo sobreviví a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y empezó a mencionar las crisis que había vivido, las pandemias que había vivido, y luego al final decía, y todo va a estar bien. Si como humanidad sobrevivimos a eso, todo va a estar bien, pero ahora no podemos rechazar a nadie o nadie te puede rechazar porque te deprimes y te haces el ofendido por 6 meses, ¿no? O sea, entonces hay que aprender a vivir que hay gente que simplemente no va a coincidir con nosotros y no pasa nada. Obviamente, yo quiero aclarar esto, siempre y cuando estés haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, ¿no? O sea, definitivamente si tú tienes un líder que está rechazando o que está viviendo contrario a lo que Dios dice, bueno, recházalo y huye de ahí, no tienes que estar en ese lugar, ¿no? Pero yo quiero decirte que no tienes que tener miedo al rechazo. Ahora, primero viene el cuestionamiento, como yo les dije, y después del cuestionamiento viene el rechazo. A lo mejor tú sí has hecho lo que te corresponde, te has preparado, y hay gente que te va a cuestionar, y te voy a decir algo, te va a cuestionar y no les va a parecer tu liderazgo o tu persona o tu idea o lo que quieras hacer, y te van a rechazar. Pero yo quiero que te quedes con esto. El rechazo es parte de la vida y un buen líder tiene que aprender a ser rechazado. ¿Ok? Ahora, ahí les va el siguiente miedo que también te puede estar frenando y es el miedo a la incapacidad. El miedo a la incapacidad. Fíjense lo que dice Éxodo 4:10. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Entonces, el miedo a la incapacidad es algo muy natural, pero te voy a decir algo, si las personas que tú conoces, que admiras, se esperaran estar capacitados, la verdad es que no habría nada, no hubiéramos construido nada en este mundo. De hecho, cuando tú escuchas historias de gente exitosa, normalmente te van a decir, no estaba capacitado. De hecho, entré al quite porque no había nadie más.
O sea, literalmente, pues me pusieron porque no había nadie. Yo me acuerdo la primera vez que me pusieron a dirigir a un grupo pequeño, no me acuerdo si tenía como 17 años o 18, y literalmente me acuerdo que los que me invitaron, o sea, literal fue porque no les quedó de otra. O sea, casi fue, bueno, pues ya está Toño, pues ya ni modo, ¿no? O sea, porque ellos buscaban un matrimonio joven y alguien que estuviera casado, y entonces pues yo no entraba en ese perfil, ¿verdad? Y como que vieron que más o menos me escuchaban los jóvenes y pues hay que ponerlo en lo que encontramos a alguien. Yo me acuerdo que mi recibimiento fue, pues, nada más que tú no vas a ser el líder fijo. Eso fue lo primero que me dijeron, ¿no? No vas a ser el líder fijo. Y fíjense cómo ha cambiado la cultura, porque ahora yo le digo a los coordinadores de grupo, gracias a Dios tenemos más de 23 grupos de jóvenes entre semana, y yo les digo, mientras más joven puedas encontrar el líder, mejor, porque queremos desarrollarlo, ¿no? De hecho, ahorita vamos a lanzar ya una chavita que tiene 14 años como líder de grupo. ¿Y por qué? Porque tenemos que creer en la generación joven, ¿no? Pero cuando a mí me tocó así la primera vez, que de hecho no sé si había grupos de jóvenes, y esto lo he hablado con el pastor y la verdad es que pues ahora nos da risa, ¿no? Pero el primer comentario fue, nada más queremos avisarte que tú no vas a ser el líder fijo de este grupo. En cuanto encontramos a alguien que esté casado, pues lo vamos a poner. Yo me ponía a pensar, obviamente no le dije porque era una persona mayor y la respeto también, pero yo nada más pensaba, y si estuviera Jesús aquí, entonces no podría servir en tu grupo, ¿verdad? Es bueno saberlo. Pero bueno, hay veces que la incapacidad nos frena, pero no necesitas esperarte a estar capacitado al 100 porque entonces no haríamos nada. Y yo creo que David puede dar testimonio de eso aquí porque David dirige en jóvenes en nuestro ministerio a equipos pues de chavos que no son profesionales como él, ¿no? Y les tiene que enseñar a tomar foto y a hacer videos y a hacer diseños para redes sociales. ¿Y qué creen? La neta, a veces los diseños pues, no salen tan chidos, ¿no? De repente dicen, híjole, o sea, nos hubiera gustado un poquito mejor, pero cuando nos enteramos que lo hizo alguien que estamos capacitando, no, bueno, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero yo quiero animarte a que te animes y te lances aunque no estés 100% capacitado. Y si lamentablemente tienes líderes que a lo mejor no te impulsan por una u otra razón, no importa, tú avanza en fe y Dios te va a ir respaldando, ¿no? Entonces, no, si nos esperamos estar capacitados, la verdad es que nunca haríamos nada. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Ustedes saben, ya les contaron que tengo un libro. Si yo me hubiera esperado estar capacitado, no, ni de broma yo hubiera escrito un libro. O sea, yo me acuerdo que mi miedo era, ¿qué rayo? ¿Quién lo va a, o sea, mi primer miedo, ¿a quién lo va a comprar? ¿Quién rayos lo va a querer leer? ¿No? Ese era mi primer miedo. Y el segundo era, escribir es algo muy pro, ¿no? O sea, yo admiro a los escritores y yo no he escrito nada más que en mi blog, que lo lee mi mamá y mi abuelita, ¿no? O sea, ¿qué rayos voy a hacer? Y tenía un miedo horrible, ¿no? Un miedo horrible que ahorita al final les voy a contar cómo Dios usó o cómo Dios solucionó ese miedo y le pasó igual que a Moisés, ahorita les explico. Pero si yo me hubiera esperado a estar capacitado, hay muchas cosas que yo no haría en mi vida, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos contar historias. Y antes de pasar a las soluciones, porque me encanta que Dios da soluciones a cada temor que tenemos, yo quiero darte el último miedo y va a dar risa, pero este último punto es simplemente cuando tienes miedo. O sea, no sabes ni a qué, tú solo tienes miedo. Y el miedo paraliza. Y fíjense lo que dice Éxodo 4:13. Dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Simplemente eso dijo Moisés. Él tenía miedo, el miedo paraliza. A pesar de que Dios le empezó a hablar a Moisés, la verdad es que el miedo seguía superando incluso la voz de Dios en la vida de Moisés. Y yo quiero preguntarte esto, ¿cuántos llamados extraordinarios se han detenido por miedo? ¿Cuántos libros impresionantes se han detenido por miedo? ¿Cuántos negocios grandiosos se han detenido por miedo? ¿Cuántos doctores se han detenido por miedo? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos empresarios? ¿Sabes? Yo creo que cuando vas ahí al panteón, te encuentras puros libros que no se escribieron, canciones que no se compusieron, llamados que no se realizaron. Entonces, no permitas que el miedo
te paralice. Y ahora te voy a dar las soluciones. Me encanta lo que Dios va a hacer en la vida de Moisés para convencerlo. Y sabes, me encanta de Dios, él pudo haber ido con alguien que ya se sintiera listo, pero él quería usar a Moisés y le insistió, ¿no? Así que yo quisiera, si alguien quiere expresar, si ha sentido alguno de estos miedos, les doy una persona que quiere expresar rápidamente si alguna vez ha sentido alguno de estos miedos y qué hizo para avanzar a pesar de ese miedo. Les voy a decir miedo al pasado, miedo al cuestionamiento, miedo al rechazo, miedo a la incapacidad. O alguien que diga, yo me sentí incapaz cuando llegué a mi trabajo, pero bueno, avancé. A ver, venga, quiero una persona que nos cuente. Hola, Toño, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Toño Rojas. Yo tengo un grupo, soy líder de un grupo en mi trabajo, más o menos como de unas 60 personas y pues, muchas veces me he sentido así. Me he sentido pues obviamente muy cuestionado y todo, ¿no? Yo lo que he visto es que a veces cuando somos líderes somos o el héroe o el verdugo. Si tomamos una buena decisión, pues todos los aplauden, ¿no? Y si tomamos una mala decisión, pues todos te critican. Entonces, sí, también me he sentido así y ahorita me identifiqué mucho con el miedo a la incapacidad, porque a veces cuando nosotros como líderes, pues como tú lo comentaste, es importante desarrollar otros líderes y a veces cuando nos topamos con personas que tienen mucho talento, eso exige mucho más de nosotros. Entonces sí me he sentido muchas veces con miedo a la incapacidad y principalmente en alguna reunión de trabajo y todo, a veces me he sentido como no sé qué decir o no sé cómo hacerle y todo. Entonces lo que yo me he dado cuenta es que pues cuando más me conecto conmigo, cuando más confío en mí y cuando dejo de pensar eso es cuando más fluyo. Entonces eso es lo que quería aportar, Toño. Muchas gracias. Gracias, Toño, y me encanta tu comentario. Creo que todos alguna vez nos hemos sentido cuestionados. Y bueno, ahorita les voy a explicar lo que Dios hace cuando nos pasa eso, ¿no? Ahora, esto que dice Toño es bien real. Fíjense que les voy a dar un ejemplo de lo que está diciendo Toño de conocerte o de conectarte contigo, ¿no? Suena así como muy, como choteado, pero les quiero contar de David. David cuando combatió contra Goliat, hay algo clave que pocos pastores dicen, y es que David conocía sus talentos y conocían que era bueno. Muchos dicen, ay, tenía una gran fe en Dios. Sí, o sea, sí, por supuesto que sí, pero también sabían que era bueno, porque por eso decidió no usar la espada del rey Saúl ni la armadura del rey Saúl. Él sabía que era bueno usando la honda y las piedras, y él sabía que había matado animales con eso. Entonces, es bueno que también te conozcas y sepas qué talentos tienes, y si combinas eso con tu fe en Dios, puedes hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, gracias, Toño. Y voy a continuar. Ahorita dejo otro ratito de comentarios. Antídotos que Dios ofrece para la insuficiencia. Esta es la parte que me gusta. Antídotos que Dios ofrece para la insuficiencia. Bueno, antes que dártelos, yo quiero decirte, para que estos antídotos sean eficientes en tu vida, bueno, necesitas escuchar la voz de Dios. Si no escuchas nunca la voz de Dios, pues difícilmente Dios te va a dar estos antídotos. Entonces yo quiero invitarlos a que, a pesar de sus muchas ocupaciones, tomen tiempos para escuchar la voz de Dios, ¿va? Ya saben, ahorita hay tantas herramientas, está YouVersion, ¿no? En el que pueden ustedes meterse a escuchar y ver un devocional, y bueno, está como hasta digerido, ¿no? Entonces, aprovechen todas las herramientas que Dios nos ha dado en la actualidad, ¿no? Ahora, para un pasado con fracasos, Dios promete compañía y promete resultados. Eso me encanta. Recuerda esto, para un pasado con fracasos, y cuando Dios te llama, no es nada más que lo promete así, es cuando Dios te llama a hacer algo. Dios promete compañía y Dios promete resultados. Y quiero que alguien me ayude a leer Éxodo 3:12, porfa. Yo lo tengo. Venga. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo
y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servís a Dios sobre este monte. Muy bien. Dice, yo estaré contigo, esa es compañía, ¿ok? Y luego dice, te voy a dar una señal de quien yo te envía. Y luego dice, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. En otras palabras, Dios le promete resultados, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en el pasado Moisés lo intentó y fracasó. Entonces me encanta porque cuando empiezas a escuchar la voz de Dios y viene el diablo a decirte, pero tú qué lo vas a intentar si tú eres un inútil, ya lo has intentado y fracasaste, no eres un buen líder. Entonces cuando escuchas la voz de Dios te dice, oye, yo voy a estar contigo. Y además, ¿qué crees? Te va a ir bien. Ahora, la clave aquí es, y mi pastor siempre dice esta frase, si Dios no te llamó, no vayas. Por favor. ¿Sabes por qué? Porque no vas a tener resultados. A lo mejor compañía sí, porque Dios es muy bueno y no te deja solo, ¿verdad? Pero resultados no. Y he visto tantas veces gente frustrada porque está haciendo algo que Dios no lo llamó a hacer. Y para eso tienes que también conocer tus dones, tus talentos y muchas cosas, ¿no? Pero entonces, si Dios te está llamando, yo te aseguro que vas a tener resultados. Ahora, yo te quiero sugerir que empieces en lo poco, ¿no? Hace ratito Ariadna nos expresaba que ella tiene carga por jóvenes que no tienen clara su identidad. Entonces, después de que a lo mejor se ha preparado leyendo algún libro y escuchando a lo mejor personas que hablan del tema y preparándose de cómo dar una clase y todo eso, puede empezar a dar esas clases a lo mejor con un grupo de 3 personas, de 4 personas o de 10 personas y va a empezar a ver resultados. Y entonces va a empezar a reforzar y a practicar esos dones. Pero a lo mejor vamos a suponer que te metes a algo que Dios no te llamó. Y entonces dices, que Dios yo creo que me llamó a ser líder de alabanza, ¿verdad? Pero cantas horripilante y el Espíritu Santo se va cuando cantas. No, no es cierto, eso no pasa, ¿ok? Solo es una broma. Pero vamos a suponer que no la armas y llevas 5 años en eso y la gente llega tarde a la iglesia porque sabe que vas a cantar, ¿no? Ahí es donde te tienes que cuestionar, ¿sí me está llamando Dios a esto? Porque, sabes, un llamado de Dios sí trae resultados. Siempre. Si Dios te llamó, sí va a haber resultados. Hay por ahí alguna corriente en la que vemos como héroes a gente que a lo mejor lleva 25 años sin dar resultados, ¿no? Pero yo sí cuestionaría si está haciendo lo que Dios le pidió. O si lo está haciendo de la manera correcta, ¿no? Porque a veces lo hacemos sin conocer nuestros dones. Ahora, no quiero generalizar. Sí conozco pastores que a lo mejor estuvieron 15 años, 20 años y ¡pum!, de repente explotó todo. Entonces, no quiero yo generalizar, pero sí hay resultados como de gente que los empieza a acompañar y cosas así, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver resultados. O a lo mejor hay resultados, pero no son los que esperan. Pero sí debe haber resultados cuando Dios te llama. Ahora, cuando tenemos miedo al cuestionamiento, Dios nos promete respaldo. Cuando tenemos miedo al cuestionamiento, Dios nos promete respaldo. ¿Ok? Y aquí voy a buscar el pasaje que se me olvidó anotarlo, pero seguro está en Éxodo 3 también. Pero mientras lo busco, quiero que alguien me cuente si ya ha vivido eso de que Dios lo llamó y ya obtuvo resultados, o Dios le prometió que le iba a ir bien y ya lo está viviendo. ¿Alguien que me quiera contar de eso? ¿Nadie? Ok. Ahí les va. Versículo 14, Éxodo 3, dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas, yo soy, me ha enviado. En otras palabras, Dios está diciendo, yo te respaldo, no vas a ir solo. Sí, te están cuestionando, pero no te preocupes porque yo voy a ir contigo. Entonces, cuando sientas, como nos compartió mi tocayo, que todo el mundo te está cuestionando, si Dios te llamó, acuérdate que Él va delante de ti, ¿no? Y es común que en el liderazgo a veces te sientas solo,
pero cuando te sientas solo, escucha la voz de Dios diciéndote que te está respaldando. Ahora me voy a ir más rápido. La siguiente, cuando tenemos miedo al rechazo, Dios nos promete señales. Esta me encanta. Cuando tenemos miedo al rechazo, Dios nos promete señales. Vamos a leer Éxodo 4 del 1 al 9, porfa. Ya casi acabo. Éxodo 4 del 1 al 9. Yo lo tengo. Venga. Dice, ¿está en otra traducción? ¿No importa? No, no importa. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo, ahora extiende la mano y agarra a la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Entonces Dios le dijo, haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto a mí, que soy el Dios de sus antepasados. Pero si no te creen y te obedecen, dales otra prueba. Mete la mano entre tu ropa y tócale el pecho, luego vuelve a sacarla. Moisés lo hizo así, y cuando sacó la mano, vio que estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Dios le dijo, vuelve a meter tu mano entre la ropa. Moisés obedeció, y cuando la sacó, vio que ya estaba sana. Y Dios le dijo, si después de ver estas dos señales no te creen ni te obedecen, ve al río Nilo, saca agua de ahí y derrámala en el suelo. Enseguida el agua se convertirá en sangre. Gracias. Esta parte me encanta porque además me hace recordar cosas de cuando Dios me llamó. Pero fíjense, primero les quiero decir que pasa mucho en nuestra iglesia y seguramente en donde ustedes vayan a la iglesia a lo mejor pasa, pero a lo mejor, bueno, el punto es que, vean, les voy a contar lo que pasa. Llegan a veces muchas personas o muchos personas diciendo es que yo tengo un llamado a Irak, ¿verdad? Y voy a ir a liberar a los iraquíes. Y yo no, está bien, o sea, no cuestiono eso, pero la primera pregunta que nos hace el pastor cuando yo le voy a presentar a algún misionero o algo así que está buscando apoyo y que es de nuestra iglesia, lo primero que me pregunta es, ¿en dónde sirve? Y muchas veces, lamentablemente, pues dice, pues no, no sirve nada. Y ¿sabes qué es la primera respuesta del pastor? Es, y si no sirve en lo poco, ¿cómo sé que va a servir en Irak? O sea, si no es capaz de servir aquí en algún grupo de la iglesia, ¿no? Y ser fiel en eso, aunque no es su llamado, ¿cómo sé que va a ser fiel en Irak? Y entonces, ¿qué creen? Se rechaza la solicitud. Es la primera pregunta. No preguntamos, ¿está capacitado? No preguntamos dónde estudió. Tampoco preguntamos si tiene doctorado en teología. Lo primero que se pregunta cuando nosotros tenemos que aceptar a alguien que tenemos que apoyar o que está buscando apoyo y que es miembro de nuestra iglesia es ¿en dónde sirve? Y luego es cuánto tiempo, ¿no? Porque a lo mejor sí va súper bien, pero lleva 2 semanas, ¿no? Entonces, pues hay que esperar, ¿no? Entonces, aquí me impacta porque yo recordaba esta historia y decía, cuando tienes el llamado, tiene que haber esas señales o ese fruto. Ahora, no te esperes así de, pues no sé, sané a 25 personas o algo así muy, muy milagroso. Empieza en lo poquito. Yo me acuerdo cuando le conté a mi familia que yo iba a ser pastor, le conté primero a mi tía Miriam, que de hecho Carlita la conoce, y yo estaba estudiando música. Y quiero contarles un poquito de mi testimonio, ya no me voy a alargar mucho, pero yo estaba clavadísimo en la música, yo tocaba el piano como 7 horas diarias, era mi vida, yo no me veía haciendo otra cosa, y estaba yo empezando a trabajar en grupos, empezaba yo como a irme hacia ese camino, y de repente Dios me llama y literalmente mientras iba manejando en mi corazón y en mi espíritu me dice, tienes que ser pastor. Y la neta no me gustó la idea, o sea, no fue así como que, qué divertido, quiero ser pastor, porque mi abuelito es pastor. Y mi papá fue un buen tiempo pastor de tiempo completo, él sigue teniendo grupos y siempre está sirviendo en la iglesia. Y yo sabía que si un pastor la riega, puede hacer caer a cientos o a miles de personas. Entonces yo dije, Dios, invita a alguien más, por favor. O sea, creo que hay gente que podría hacerlo mejor que yo. Muchas gracias por la invitación.
pero me estuvo insistiendo tanto que llegué llorando a la casa de mi tía, ¿no? Y entonces me dijo, pues, ¿qué tienes? Y me dijo, es que Dios me está diciendo que tengo que ser pastor. Y mi tía me dijo, ya sabíamos. Nada más esperábamos que él te lo dijera. Y luego fui con mi mamá y con mi papá y les dije, y me dijeron lo mismo, ya sabíamos. Estaba esperando que él te lo dijera. Y no es choro, ¿eh? En serio pasó así. Y luego fui con el que era pastor de jóvenes en ese tiempo, que también Carlita lo conoce y se llama Josué. Y le dije, Josué, pues Dios me está pidiendo que tengo que ser pastor. Y me dijo, ya sabíamos. Nada más yo esperaba que Dios te lo dijera, ¿no? Entonces, ya todo el mundo sabía, menos yo. Pero yo me ponía a pensar también, ¿por qué sabían? Bueno, hubo ciertas señales, no es que hubiera grandes señales, no esperes tampoco a veces grandes señales, a lo mejor a ti te va a pasar con grandes señales, pero eran señales pequeñas, como que yo dirigí un grupo de alabanza y se sentaban a escucharme mientras yo les enseñaba la Biblia, ¿no? O como que algún joven, no sé, había cortado con su novia y se acercaba a mí para pedirme consejo. Había pequeñas señales que iban definiendo eso, pero tú no puedes tener señales si no sirves en nada. Eso es algo que yo quiero que tú grabes en tu corazón. Tú no puedes tener señales si no sirves en nada. Entonces, yo te animo a que sirvas en lo poco para que Dios vaya confirmando también a tu alrededor y a la gente que te rodea que tienes ese llamado a lo que Dios te esté llamando a hacer, ¿no? Entonces, cuando hay un llamado empieza a haber fruto que lo confirma, ¿ok? Entonces empiecen a servir. Ahora, cuando tienes miedo a la incapacidad, Dios te capacita. Y solo me falta un punto más, pero antes quiero que me lean, por favor, alguien, Éxodo 4 del 10 al 11. Éxodo 4 del 10 al 11. Yo, amigo. Sí. Yo lo tengo. Bueno, tú, dale, Cari, dime. vas. No, dale. Ok, dice. ¿En cualquier versión está bien? Sí. Ok, dice, es la NBI. Sí. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Ok, gracias. Bueno, primero dice, ¿acaso yo no soy quien te dio, quien hace hablar al mudo, ¿no? En otras palabras, Dios te capacita cuando Él te llama. Te va a dar los recursos necesarios para que puedas capacitarte, te va a dar los videos, los libros, lo que tú necesites, las habilidades te las va a dar para que tú avances, ¿ok? No hay mucho que explicar en eso, pero yo quiero decirte que Dios te capacita. También con dones espirituales, es importante que conozcas tus dones, ¿ok? Y quiero leer el siguiente punto. Cuando tienes miedo, ¿se acuerdan que les dije? Al final a lo mejor solo tienes miedo y no sabes qué hacer. Cuando tienes miedo, Dios te rodea de las personas correctas. Cuando tienes miedo, Dios te rodea de las personas correctas. Y quiero que alguien me ayude a leer, porfa, Éxodo 4, del 14 al 17. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrarás en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Ok. Y hasta Sí, perdón. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Gracias. Esta parte me encanta y ya voy a terminar y ahorita puedo poner una canción, pero esta parte incluso me conmueve porque yo me pongo a pensar cuántas veces yo he tenido miedo
cuando Dios me ha estado hablando, ¿no? Cuando Dios ya me recordó que he visto resultados en mi vida y me recordó que está conmigo, cuando he visto su respaldo, incluso cuando he visto señales en mi vida y cuando Él me ha capacitado, hay veces que aún así yo sigo teniendo miedo, ¿no? Y digo, híjole, este reto que me estás poniendo, Dios, me supera. Y muchas veces me he sentido así. Yo se los quiero ser muy honesto con ustedes, ¿no? Y yo me acuerdo desde que cuando el pastor me invita a los campus, yo decía, Dios, esto me supera, ¿no? Porque me tocaba ser jefe de pastores que llevaban 30 años siendo pastores. Yo decía, Dios, yo llegaba temblando a las juntas con ellos porque decía, no me van a ignorar, ¿no? Se me van a mandar por un tubo. Este cuate lleva 30 años haciendo esto. Y hay veces que aunque Dios me confirmaba, me ha dado señales, ha estado conmigo, me dice, yo voy contigo, yo te acompaño, y seguía teniendo miedo, ¿no? Cuando me invitan de pastor de jóvenes, ¿no? Ahí estuvo peor, porque me invita el pastor yo podría llamarlo una crisis en la generación millennial y Z en nuestra iglesia. Y casi me llama para, pues sí, o sea, me puso el reto de construye algo, ¿no? Pero ya que está, o sea, yo lo veía, al menos esa era mi perspectiva, ¿no? Como que estaba ya como sin esperanza, ¿no? Y por supuesto que tenía miedo, o sea, yo moría de miedo. Por dentro de mí yo decía, le voy a decir que no, o sea, mejor sigo con los campus, ¿no? A pesar de que Dios me había dado todo lo que yo les dije anteriormente. Y saben que eso es cuando viene que Dios te rodea con las personas correctas. Yo quiero animarles a que no vivan solos los retos que tienen en su vida, ¿no? Primero bueno, yo agradezco a Dios por la vida de mi esposa, ¿no? Porque a lo mejor si ella no me hubiera dicho, te va a ir bien, Dios te va a usar o algo así, pues igual y yo hubiera dicho que no, ¿no? Pero también yo agradezco a Dios porque yo he visto cómo me rodea de gente más capacitada y más inteligente y que tienen dones impresionantes para que salga adelante todo, ¿no? Porque Dios es dueño de su iglesia, eso a mí me queda claro. Y ahorita, Toño hace rato nos compartía, ¿no? El miedo de a veces cuando de repente llega alguien más talentoso que tú. Y yo quiero que cambien la perspectiva y digan, cuando llega alguien más talentoso que tú, es un regalo de Dios para que no tengas miedo. Yo así lo veo. Yo veo todo lo que hace Darid con su equipo y que luego hacen diseños increíbles. Y yo digo, yo no haría un diseño, aunque me tardara todo el día, ni parecido a lo que él hizo, ¿no? Y doy gracias a Dios porque así me ha rodeado de gente tan talentosa y yo quiero que aprendas a ver que no seas un líder inseguro, sino que veas cada que llega alguien talentoso y alguien valioso a tu vida como un regalo de Dios para llevar lo que Dios te ha pedido hacer a otro nivel. Esa es la manera en que debemos aprender a ver a las personas. En tu trabajo, incluso aunque estás en un lugar que nadie es cristiano, Dios te rodea de gente aunque no sean sus hijos, aunque todavía no sean sus hijos, pero te está rodeando de esas personas para que te lleven a otro nivel, ¿no? Ahora, a lo mejor sí vas a tener uno que otro opositor como lo tuvo Moisés con el faraón, pero ¿sabes qué? Dios es más grande que cualquier oposición cuando Él te llama. Entonces, recuerda que cuando al final tienes miedo, Dios te va a rodear de la gente correcta, ¿no? Dios te va a rodear de las personas correctas. Un gran antídoto del miedo es rodearse de las personas correctas. ¿Saben algo que yo aprendí mucho de mi pastor? Les voy a ser honesto, nuestro pastor lleva, ya ni me acuerdo, pero como 35 años siendo pastor de PIB. Y lo voy a decir así como muy abiertamente. Él podría hacer lo que se le pegara a su gana en muchas cosas, ¿no? O sea, si el pastor llegara y dijera, bueno, ahora en lugar de predicar con saco, van a predicar vestidos de payaso, ¿no? O sea, muchas cosas, digamos que se ha ganado esa autoridad, ¿no? Lleva 35 años. Pero ¿saben algo que he aprendido de él y que les quiero compartir? Es que cuando él llega con algo que Dios le dio, lo comparte con el liderazgo y nos pregunta. Y nos dice, ¿qué opinan? ¿Quieren hacerlo, no quieren hacerlo? ¿Qué ven de riesgo? ¿Qué no ven de riesgo? Y me ha tocado ver cuando
alguien lo para y le dice, pastor, no estamos de acuerdo y creo que debemos esperar. Y el pastor es humilde y dice, ok, esperemos. Eso a mí me impacta porque yo probablemente diría, no, vamos a esperar y tú cállate, ¿no? Algo así yo haría, ¿no? Pero, ¿sabes? Alguna vez, hablando él, nos explicaba que ir acompañado es mucho más fácil, porque si la regamos 15 o 20 o 10, los que sea el liderazgo, pero si yo por mis pantalones, ¿no? Yo fui adelante, entonces la regaste tú. Y David sabe que es la manera en que yo trato de manejar a los equipos, ¿no? O sea, yo no llego y vamos a hacer esto y se calla, ¿no? O sea, si no es, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pero en el fondo, ¿saben qué también es? Que nos sentimos seguros cuando vamos en equipo. Porque muchas veces en el fondo, por ejemplo, ahorita estamos debatiendo si abrimos o no las reuniones de jóvenes presenciales, ¿no? Y yo les tengo que ser honestos, en el fondo yo tengo miedo de que abramos y un joven contagie a su abuelita y su abuelita muera. O sea, yo ya me fui muy fatalista, pero ya pasó en nuestra iglesia. Pero por otro lado, pues la vida tiene que continuar con todo y las precauciones, ¿no? O sea, es complicado. Y es ahí cuando tú dices, yo no voy a tomar la decisión solo. Dios me rodeó de gente valiosa en la que puedo descansar y que a lo mejor ya no tomé la decisión yo solo, la tomamos entre 5 o entre 7 o entre 10 y entonces si la llegamos a regar, la regamos 10, no la regué yo solo, ¿no? Entonces yo quiero animarte a que tú apliques eso en tu vida porque cuando más tienes miedo, entonces está esa gente que está avanzando contigo y entonces el miedo se te va a olvidar, ¿no? Yo les animo a que no vayan solos por la vida, a que tengan amigos cercanos. No sé si alguien escuchó de la caída del pastor Carl Lentz, que es el pastor de Hillsong, Nueva York. Y yo me ponía a pensar cuánto tiempo llevaba solo luchando. Cuánto tiempo llevaba sin tener gente que le dijera las cosas. O cuánto tiempo llevaba sin tener un grupo de amigos íntimos a los que pudiera compartirle su carga y sus luchas, ¿no? Y yo quiero decirte que si tú eres líder, no te rodees solo de gente que te va a decir, sí, señor, lo que tú digas, sino de gente que te diga, no estoy de acuerdo, pero con amor, ¿no? Nada más gente que se opone a todo y quejumbrosos. Eso es otra cosa, que yo estoy hablando de otra cosa. Rodéense de gente que los ame en la iglesia en la que vayan, generen amistades genuinas e íntimas, porque eso puede salvar su vida y eso puede salvar su llamado. Eso es lo que yo quería decirles, porque cuando tú tienes miedo, llega tu amigo que te conoce y que sabe cómo te llamó Dios y que sabe lo que te mueve y lo que te duele y lo que no te duele y te va a decir, oye, naciste para esto, Dios te llamó para esto, así que avanza, ¿no? Y yo doy gracias a Dios por gente que he tenido así, que cuando a lo mejor yo quería frenar, hubo gente que me dijo, oye, Dios te llamó a esto, así que avanza. Así que yo les animo que no vivamos solos. Por algo Dios diseñó la iglesia. Y si tú ahora no vas a ninguna iglesia porque no sé qué haya pasado, a lo mejor te lastimaron en tu iglesia, reconcíliate con la iglesia, porque es la herramienta que Dios usa para que no tengas miedo en los momentos de crisis. Así que yo quiero cerrar con esto y voy a ponerles una canción. Yo quiero que escuchen esta canción que me encanta la letra. Y a lo mejor tú has estado teniendo mucho miedo, pero fíjate lo que Dios te dice. Esta canción me encanta porque habla de cómo Dios puede mandar un ejército a rescatarte. Y yo me ponía a pensar en rescates que he visto en YouTube o algo así. O no sé si vieron la de Rescatando al Soldado Ryan. Hace 2 semanas estuve en un grupo de adolescentes y nadie había visto esa película. Me sentí súper anciano. Les dije, ¿ya vieron Rescatando al Soldado Ryan? Y sonó el grillo, ¿no? Nadie había visto esa película y no quedó mi ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que aquí varios sí vieron El Soldado Ryan. ¿Cuánto costaría rescatar a un soldado, no? Millones de dólares, o sea, y arriesgas la vida. ¿Cuánto costó rescatar al soldado Ryan? Bueno, de entrada arriesgar la vida de otros soldados y mandar aviones o helicópteros a donde tenían que ir, costó mucho. Pero sabes, cuando tú rescatas a alguien es porque te importa.
Y si tú has tenido miedo por algo, yo quiero que tú escuches esta canción. Esta canción que Dios habla y se llama Te Rescataré. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado, hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar, pidiendo auxilio en tu susurrar. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar, pidiendo auxilio en tu susurrar. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda. Te encontraré, te rescataré. Dios, gracias porque cuando nos sentimos insuficientes, podemos saber que tú nos rescatas y vas con nosotros. Yo te pido, Dios, por cada joven que está acá, que tú les recuerdes que no están solos y que tú vas con ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.